Dios le bendiga grandemente. Es maravilloso saber que nos gozamos en su presencia, porque Dios nos inspira cada día a poder darle momentos de gratitud, porque vivimos en un mundo en el cual necesitamos de su presencia y necesitamos de su amor, de su bondad. Necesitamos al Señor en nuestras vidas. Gracias le damos a Él porque nos permite gozarnos, deleitarnos en su presencia, gozarnos en la alabanza, en la adoración, porque es para Él, para el Rey que vive. Y sin más preámbulos, le doy la bienvenida a los hermanos aquí presentes. Gloria a Dios por sus vidas. Dios bendiga sus vidas, sus familias. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Por favor, abra sus Biblias en la epístola a los Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al 20. Vamos a leer esta escritura y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. En el versículo 14 voy. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo, voy en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amantísimo Dios y Padre, ya habitas en gloria. Gracias, mi Señor, por esta palabra preciosa que tú has traído a nuestras vidas, a nuestro corazón, para hablar a tu pueblo, para hablar a tu iglesia, para hablar a la congregación, para hablarnos y edificar nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, usa mis labios, usa mi vida. Soy tu instrumento, Señor. Gracias te doy por este privilegio grande y hermoso que tú nos das, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Ese tema yo lo he titulado ¿Cómo debo vestirme? ¿Cómo debo vestirme? Porque vamos a hablar de lo que es una guerra. Es una guerra donde usted y yo sabemos que cuando hay una guerra tienen que haber dos: el que ataca y el que se defiende. Entonces es una guerra en la cual hoy estamos viendo que se está peleando en el mundo entero una guerra. Es una guerra interminable, es una guerra oscura, es una guerra sucia, una guerra diabólica, es una guerra mortal, es como una forma de guerrilla. Si nosotros observamos naturalmente que es una guerra, entonces analizamos que una guerra es extremadamente peligrosa, porque hay muchos sabotajes, hay secuestros, francotiradores, hay subversiones, es un desenlace terrible en el cual en esta guerra uno sale afectado. Amén. Pero nosotros hoy quiero que usted y yo veamos cómo formamos parte de esta guerra nosotros. Usted y yo no debemos de ser ignorantes. Ignorantes quiero decirlo porque estamos en una guerra espiritual, y esa es la peor de las guerras. Porque las guerras que se ve por dónde viene. Si se ve que una persona que está con una pistola, qué sé yo, usted sabe dónde viene, usted sabe dónde está parado, y usted sabe cómo determinar y cómo atacar o cómo irse a la defensiva. Pero estamos en una guerra entre la luz y las tinieblas. No debemos nosotros de ser ignorantes a esto.
en este capítulo 10 de Efesios, en el versículo 20, está hablando el apóstol Pablo, que dice que él en cadenas es un embajador en cadenas. Que él es un embajador en cadenas y dice que con denuedo él quiere seguir hablando de él. ¿De quién? De Cristo. ¿Por qué de él? ¿Por qué? Porque determinantes debemos de ser en la iglesia y en la congregación, en las casas, en los lugares donde tú te encuentres, en cualquier lugar debes de ser determinante y saber que la iglesia no es el crucero del amor, que la iglesia no es un lugar donde tú vas a ir a pasear. La iglesia no es para que tú vayas a saborear y vayas a ver qué tal estuvo el sermón, qué bonito, qué hermoso, y tú puedas contemplar a tus hermanos, puedas saludarlos y decir Dios les bendiga y seguir una vida rutinaria. No, esto no es un desfile, esta es una batalla espiritual en la cual usted y yo hemos ignorado verdaderamente qué terreno estamos pisando. Y entonces, por eso es necesario que la iglesia de Cristo sepa que tiene que fortalecerse. La iglesia de Cristo tiene que saber que tiene que vestirse. Y tiene que vestirse de lo alto, espiritualmente hablando. Colosenses 1:11 dice, fortaleceos con el poder, conforme a las potencias, conforme a las bendiciones y a la potencia de la gloria de Jesucristo, conforme al poder de Él. Porque vemos nosotros, una guerra habla de armas, habla de batallas, pero habla de victorias también. Pero la victoria tú y yo la tenemos. Tú y yo tenemos la victoria en Cristo Jesús. Así de que si tú y yo estamos en una guerra mediocremente, que no sabemos por dónde tirar el gatillo espiritual, no una pistola, no un rifle, no un mortero, nada de ninguna de las armas físicas. Pero cuando tú y yo comprendemos lo que significa estar vestido de la armadura de Dios, podemos comprender a qué hemos sido tú y yo llamados. Porque sabes que tú y yo hemos sido escogidos para la presencia de Dios, para servirle a Él. Porque Él busca vasos donde se disponga para poder estar al servicio y poder estar revestidos y poder nosotros cada día pelear esta batalla. Pero veamos el versículo 11, lo que dice. En el versículo 11 nos dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces ve que las acechanzas del diablo, el guerrero cuenta con un adversario, el guerrero cuenta con un oponente, el guerrero cuenta con alguien que quiera destruirlo, el guerrero cuenta con alguien, es un objetivo que tiene que estar allí frente a sus narices. Porque lamentablemente, hermanos, en nuestros días, medievalmente pensamos, históricamente, oh no, pues el diablo es una historia. Pues usted ve, hasta comidas, las comidas del diablo, la salsa picante del diablo, las tortas del diablo, porque están picosas. Entonces usted ve que es un juego. Medievalmente la gente está como ignorante. Pero Satanás en 2 Corintios 4:4 dice que Él es el Señor de este siglo. Y como Él es el Señor de este siglo, Él dice que ha permitido esto con puras estrategias para mantener a la gente en la oscuridad. Y que no puedan ver claramente, que no puedan ver espiritualmente, que no despierten de ese letargo. Ese letargo está por todas las iglesias. Ese letargo está en la vida de cada uno, de todas las personas. Diría yo el 80 o 90%. Es difícil, hermanos, poder comprender que tú y yo hemos sido enlistados para una batalla. Ser cristiano no es hoy, el Señor me rescató, limpió mis pecados, ahora soy libre, ahora me gozo en la presencia de Dios, ahora canto alabanzas muy bonitas, me deleito en la presencia de Dios cuando son las alabanzas de adoración. Oh, gloria a Dios y aleluya, y saltamos y brincamos y cuántas cosas y cuántas maromas podríamos hacer en la iglesia. Saltar y brincar no es en la presencia, no es la armadura de la que Dios está hablando, es el gozo, claro. Pero no es solamente eso. Ahí no termina el llamado. Ahí no termina la manifestación y la presencia de la iglesia en la humanidad.
mundo, usted y yo estamos pisando lugares terribles. Usted, espiritualmente hablando, usted y yo no debemos de ignorar que es la estrategia, los métodos que Satanás ha inventado. Él inventa planes cada día para destruir tu vida. Inventa planes para sabotear tu vida espiritual, para sabotear tus hijos, para sabotear tu familia. Él, como león rugiente, busca a quien devorar sutilmente. Por eso, en el versículo 12 veamos lo que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Y tú ni siquiera te percatas ni te percibes qué es lo que está pasando en tu vida, o qué es lo que está pasando en la vida de tus hijos, o en la familia, o en tus finanzas, o en la congregación, o donde tú vayas, o en tu negocio, o en tu casa, o en tu trabajo. Pero definitivamente por eso es que dice que no debemos de ignorar. En 1 Corintios 2:6, le voy a leer una cita en 1 Corintios 2:6, y que dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo. Entonces quiere decir que tú y yo tenemos que ser maduros en el conocimiento, maduros en la palabra, maduros en la convicción que hemos entregado la vida a Dios, que hemos entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo con un objetivo. Y el objetivo es marchar firmes, caminar firmes. Un soldado se enlista a la batalla y es enlistado de la manera que es reclutado para que sea soldado. Tiene que pasar un proceso físico donde él tiene que estar bien vestido, tiene que estar empezando desde su cabello, no tiene que estar peludo. Le cortan su cabello, le cortan las barbas y lo enlistan de tal forma que empiezan a capacitarlo, a prepararlo, y usted ya sabe cuál es el proceso que un hombre que es enlistado a una guerra natural es sometido. De esta forma tenemos que ser nosotros ejercitados. ¿De qué forma? Tenemos que ser ejercitados, nos dice, no con sabiduría humana. Porque ahora usted ha escuchado, si ha escuchado, eso es como ¿cómo podría decirlo? Es algo muy famoso que se ha hecho en las iglesias, que todo el mundo dice: en el nombre de Jesús te reprendo, que en el nombre de Jesús, diablo, te echo fuera. Sabe que no saben ni lo que están haciendo por la falta del conocimiento. No saben y no entienden. Si ni los propios ángeles se atrevieron a decirle a Satanás que Dios lo reprenda, que Jesucristo lo reprenda, a sacarlo y echarlo fuera, sino que le dijeron: que Dios te reprenda. Entonces, no es un juego, esto no es un juego. La madurez es en el desarrollo y la práctica, la entrega, la consagración y la santidad a Dios. Si nosotros no tenemos estos elementos, no podremos ser personas maduras. Y como personas maduras tenemos que aceptar y comprender que seremos pan comido. Pan comido, una persona que no sabe qué terreno está pisando. Cuando una persona sabe que en la cruz del Calvario, el acta del decreto que acusaba a cada uno de los que están a los pies del Señor, que fue quitado en medio, que fue clavado en la cruz. Cuando tenemos la convicción de que fue despojado todos los principados, potestades, que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando tenemos esa seguridad y esa convicción, que sabemos que el que subió es el mismo que descendió, y que sabemos que ese Dios que descendió es el mismo que también fue a los infiernos a predicarles a los que en aquel tiempo fueron a parar por la desobediencia.
Entonces tenemos nosotros que tener bien claro. El apóstol Pablo decía en primera de Juan 4:4, veamos esta cita, dice: hijitos, dice, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es mayor porque el poder de Dios que habita en ti es más fuerte que cualquier obra y cualquier obra de las tinieblas que se mueve en la esfera terrestre o en los aires. Él es más fuerte porque Él ya venció. No tenemos por qué preocuparnos nosotros, solamente de santificarnos. Segunda de Corintios 10, 3 y 4 nos lo dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios. Poderosas en Dios. Cuando tenemos esta convicción de que Él está con nosotros como poderoso gigante, hermanos, la madurez llega a través del conocimiento y de que sepamos quién es Él y qué ha hecho, qué hace Él en nuestras vidas, para qué hemos sido nosotros llamados. Veamos el versículo 13. En el versículo 13 nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya. Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y este versículo nos está hablando que tenemos que, ya nosotros sabemos qué es lo bueno que tenemos que hacer para nosotros. ¿Y qué es lo bueno que tenemos que hacer para nosotros? Si no es tomar la armadura de Dios, amén, amén. Sino empezar a vestirnos con la armadura de Dios. Porque dice en primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda buscando a quien devorar. O sea que el creyente debe de empezar a saber que tiene que vestirse, y no de cualquier vestimenta. Tiene que empezar a vestirse verdaderamente. Veamos otra vez el 13. Tome a la armadura. Tomando la armadura. ¿Cuál es esa armadura? Nos está hablando primeramente de un cinturón. ¿Qué significa el cinturón? El cinturón es la integridad. Es la integridad. Porque es una faja que el soldado romano, el apóstol Pablo estaba encadenado al pie de un soldado romano. Y él se inspiró observando un soldado romano. Y lo observaba de pie a cabeza, observando que su cinturón, el cinturón es el que le talla su vestimenta, bien ajustado, bien apretado, lo cual le daba la fuerza. Usted ha visto que hay muchas personas que cuando hacen fuerzas o un trabajo pesado se ponen fajas. Las fajas son para que le dé la fortaleza que necesita toda la caja torácica, la espalda, y pueda hacer y ejercitarse y poder hacer cualquier trabajo pesado. Entonces, ¿qué nos está hablando? Que esta es la faja, es la pieza que ayuda para mantener toda la armadura firme y que no se le salga, y que, parafraseando, como que su camisa, un hombre que pone su pantalón tiene que tallar su camisa para que no vaya a andar con sus faldas todas así, ¿verdad? Porque no se ve bien, pero ellos, como era largo, para que no se enredara en ningún lado y poder estar firmes y poder pelear la batalla como se le había ordenado. Esa es la integridad. Voy a tomar una lectura en Isaías 1, por favor, me sigue. Isaías 1, ¿lo puede leer, por favor? Isaías 1, del 1 al 5. Vamos a tomar esta lectura para que podamos clarificar de que nos está hablando del cinturón de la verdad, que es la integridad. ¿Qué dice? Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén el día de Usías.
buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Está hablándonos de la integridad. Aleluya. Nos está hablando del cinturón de la integridad, de la pureza del soldado. Entonces, estos elementos nos están describiendo qué es lo que tenemos que analizar. Cada herramienta que un soldado lleva es algo significativo espiritualmente, porque es el escudo que Dios, que la gracia y la gloria, dice en Salmo 84:1, la gracia y la gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en la integridad. Entonces está hablando de la integridad, que el que camina en integridad, el justo y sus hijos son, dice, dichosos después de él. Nos está hablando de la integridad. Esta coraza, el cinturón de la verdad es la integridad de la persona. Proverbios 28:6 dice, mejor es el pobre que camina en su integridad y el de perversos caminos y el rico. Versículo 13, por tanto, tomad la armadura de Dios. Tomad la armadura de Dios, es la integridad. Si tenemos la armadura de Dios, entonces hay rectitud, hay santidad delante de Dios. En el Salmo 15 nos habla de qué forma una persona puede empezar a ser íntegra, pueda colocarse ese cinturón de los soldados romanos que se ponían en su cintura. En el Salmo 15 nos habla y nos da una lista interminable. Habla de la integridad, nos habla de hacer justicia, habla de la verdad en su corazón, no calumniar con su lengua, no hacer mal al prójimo, el inocente, no dar por inocente al que hace daño, al que hace mal. Dice, no dar por inocente al que admite cohecho. Entonces ve que es difícil. Ahora vamos entrando. ¿Cómo es mi vestido? ¿Cómo va a ser mi vestido? ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debo yo vestirme? Sino hacer justicia, hablar verdad, no calumniar, hacer justicia, hablar verdad. Es tan difícil hacer justicia y hablar verdad. En Miqueas 6, 7 y 8 nos dice, oh hombre, yo te he llamado. ¿Para qué? Para que hagas justicia, practiques la misericordia, la bondad y te humilles ante tu Dios. Porque eso es el vestimento, esa es la vestimenta del cristiano, donde podemos nosotros empezar a saber si verdaderamente el vestido que usted y yo tenemos es real. Por eso dice hablar verdad. La verdad es Jesucristo. Hablar la verdad, que Él nos salvó, y la convicción de que tú y yo estamos en su presencia porque Él nos ha escogido para que usted y yo vivamos en santidad. En Salmos 15 nos deja saber una lista interminable. No hacerle mal al prójimo. Entonces somos íntegros, ¿verdad? Somos íntegros. Un cinturón, este cinturón, si está bien en integridad, entonces el cinturón te va a dar fortaleza, te va a dar solidez, va a sostener bien la túnica, va a sostener bien todas tus armas. Predicar la verdad, hablar verdad, no decir mentiras, no mentirle a las personas, porque ese es un parásito que afecta. Y aparentemente es algo que no hace daño. Es una mentirita blanca, una mentirita gris, no hace daño. Claro que sí, porque para poder cubrir esa mentira luego tienes que sacar otra mentira. No calumniar. No calumniar. Hay cuantas son parásitos en las iglesias, parásitos en los hogares, parásitos en las casas, en el lugar donde tú estudias, en todo lugar. Existe la calumnia. Entonces no podemos tener un cinturón bien ajustado a nuestro cuerpo, donde te va a sostener la túnica para que tú seas capacitado como un guerrero de Cristo, como una persona
ponerse el armamento que Dios quiere en tu vida, no lo vamos a hacer, no lo vamos a lograr, porque entonces es como cuando tú fajas, no tiene el palito para cerrarlo y asegurarlo. De nada sirve que tú lo tengas, de nada sirve que lo podamos obtener, de nada nos sirve, porque tenemos que cumplir con ciertos requisitos, que es la integridad. La integridad es algo tan difícil, pero lo vamos haciendo, comprendiendo a través del conocimiento. Y si no, veamos el versículo 14. Leas el versículo 14, por favor, hermana. El versículo 14 de Efesios 10. Efesios 10, 14. Vamos a hablar de la coraza de la justicia. Hablamos del cinturón, ahora vamos a hablar de la coraza de la justicia. El guerrero y el soldado se viste primeramente con el cinturón. Ahora vamos a ver la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza de justicia? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La coraza de justicia. Vamos a ver el 14 nada más. La coraza de justicia es un chaleco que llevaban los soldados hasta abajo. Un chaleco, como un chaleco regular, un chaleco. Usted sabe lo que es un chaleco, donde puede meter sus brazos y tiene sus cierres al frente y va largo, va bajando de la cadera, cubre todo el pecho, cubre toda la espalda. Entonces, ¿cuál es la función de la coraza de justicia? La coraza de la justicia es la que le protegía el pecho, la espalda, le protegía el estómago y le protegía todos sus órganos internos. La coraza de justicia, esa es de la cual usted y yo nos revestimos. ¿Cuál es la coraza de justicia? Si no es la justicia de Dios, Aleluya. si no es la verdad que es Cristo. La coraza de justicia es lo que usted y yo practicamos. La coraza de justicia son los hechos nuestros. La coraza de justicia son todas las acciones que nosotros como personas, como creyentes, hacemos diariamente. Hacemos justicia en nuestras casas, somos justos en el lugar donde usted y yo estamos, somos justos con las personas que están con nosotros, con las personas que nos aman, somos justos, practicamos la justicia, practicamos la bondad, practicamos la misericordia, o somos de aquellos como los fariseos que conocemos la palabra pero no la aplicamos. Entonces esa es la palabra la que nos dice la coraza de justicia. Si tenemos la coraza de justicia puesta correctamente, como dice, haciendo y cumpliendo la justicia conforme a la voluntad perfecta de Dios, entonces esa coraza nos protege el pecho, nos protege la espalda, todos los órganos internos, y no va a haber nada, ninguna flecha del enemigo que pueda afectarnos. ¿Por qué? Porque estamos nosotros bien protegidos. Estamos bien protegidos. Entonces podemos ver qué hermoso es poder comprender que usted y yo somos libres al saber que la madurez, la entrega, la santidad está en las manos de Dios, porque bienaventurado es aquel que es limpio de corazón, dice. Bienaventurado. Isaías 59:17, le voy a leer esta cita, mire lo que dice. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza, vuestra vestidura, y se cubrió de celo como de manto. Entonces, ¿de qué nos está hablando? De la justicia. Usted y yo no nos podemos vestir como guerreros, como hijos verdaderos de Dios, si no estamos practicando la justicia, la bondad y la misericordia. Si no lo estamos haciendo, no podemos. No podemos. En Isaías 59:13 dice: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, dijo Jehová. ¿Por qué fue llevado cautivo? Por sus palabras. Dice que sus palabras no faltarán en su boca, y más en la boca de sus hijos y en la boca de los hijos de los hijos. Ese es el pacto que Él va a hacer con nosotros. Entonces tenemos
y para siempre. Porque este será mi pacto, dice Isaías 59, 21. Isaías 59, 21 dice, este será mi pacto. De que mi espíritu esté sobre ti, dice, y mis palabras que yo puse en tu boca, que no falten. Y que no falten sobre tus hijos, ni sobre los hijos de tus hijos para siempre. Entonces, qué bendición más grande poder saber que nuestra vestimenta debe ser con justicia. Gloria a Dios. Veamos el versículo 15. El versículo 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y calzado los pies. En Isaías 52:7 también dice, cuán hermosos son, dice, los montes, los pies del que dice, a Sión, tu Dios reina. El que habla de la presencia, el que habla y predica y dice, lleva la palabra y lleva esa paz y lleva esa justicia. Y habla de eso, de lo que cuando dice en Deuteronomio 6:4 también dice, y estas palabras que yo he hablado a ti, las hablarás donde camines, cuando te levantes, cuando te acuestes, por donde quiera que estés, las repetirás a tus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿cómo podemos? ¿Qué dice? Hermosos son los pies del que anuncian la paz. ¡Aleluya! ¿Cuál es esa paz? La paz, ¿cuál es en los pies? ¿Cuál es el equilibrio perfecto que puede tener una persona? Los soldados, dice que los zapatos tenían clavos para aferrarse totalmente al suelo y poder estar firmes cuando estuvieran en la batalla. Entonces, si los soldados, sus botas tenían esos clavos para ser agarrados del suelo, para no desbalancearse y poder mantenerse firmes, entonces, de esta manera, usted y yo, si sabemos para qué hemos sido nosotros, Dios cómo nos ha llamado, su Santo Espíritu ha derramado en nuestras vidas, su Santo Espíritu, su presencia, su palabra, por gracia nos ha dado esta salvación tan grande, en la cual usted y yo, nuestra responsabilidad es buscarle cada día, capacitarnos, prepararnos para poder practicar esa justicia, que es la justicia de la paz, la justicia de Dios, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Cuál es el evangelio de la paz? El evangelio de la paz es Jesucristo. ¡Aleluya! Le voy a leer Isaías 49. Isaías 49 dice, anuncia el incomparable. Dice, súbete sobre un monte alto. Súbete sobre un monte alto. ¿Y quién es el alto? Súbete sobre un monte alto. ¿Qué más dice? Anunciadora de Sión. Levántate, ¿cómo dice? Levántate fuertemente tu voz anunciada. No temas. Anunciadora de Jerusalén. He aquí el Señor vendrá con poder. Su brazo señoreará y su recompensa con él nos pastoreará. Él pastoreará su rebaño. Porque vale la pena. Vale la pena poder estar nosotros cada día capacitándonos, entregando nuestra vida en la presencia de Dios, capacitándonos, que su Santo Espíritu nos guíe, que su Santo Espíritu cada día nos enseña, cada día el Espíritu Santo nos guía a los pastos verdes, para así estar firmes cada día, poder glorificar el nombre del Señor en nuestras vidas y poder nosotros por nosotros mismos no podremos tomar la decisión de dejar las cosas que están afectando, que vienen del corazón y que afectan y que contaminan a los demás y que destruyen. Porque destruyen todo lo que viene del corazón, dice, las malas intenciones del corazón. Entonces la injusticia, eso destruye y hace tanto daño, no solamente en el lugar donde tú vives, es a tu propia vida. Tu propia vida es destruida. Si nosotros no tenemos el balance espiritual que debemos de caminar y manejarnos dentro de lo que es la santidad de Dios.
porque el ser creyente y recibir a Dios en nuestros corazones no es solamente una historia, no solamente es un cuento que alguien se inventó y que hoy que soy cristiano porque yo pertenezco ahora a un lugar donde yo voy a cantar y voy a alabar, sino es un propósito en el cual tú y yo estamos aquí. El propósito de estar en los caminos de Dios es caminar y pelear esa batalla, porque es una batalla que tú y yo a diario tenemos que salvar, tenemos que pelear. ¿Cómo? ¿De qué manera? No vamos a ir a buscarle pleito a nadie, sino es el mismo conocimiento que nos va enseñando. Si no veamos nuevamente el versículo 12, que en el versículo 12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre, ni contra carne, ni contra potestades, sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. No tenemos lucha con nadie. Hay cuantas situaciones que nosotros observamos, personas que se resbalan, personas que caen. ¿Por qué? Porque caen en las estrategias de Satanás, caen en la estrategia, porque el enemigo es alguien como un fósforo o una llama encendida. La llama encendida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te restaura y te fortalece porque Él ya te dio la victoria. Pero cuando nosotros observamos que vivimos en un mundo donde las huestes espirituales de maldad están destruyendo nuestros hogares, destruyendo nuestros hijos, porque es real, hermanos, es real. Espiritualmente hablando, si Dios abriera nuestros ojos espirituales, usted y yo podríamos ver cuántas huestes espirituales de maldad las cuales nosotros estamos cada día expuestos. Porque el Dios, 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo, aleluya, ha entenebrecido el entendimiento. ¿Por qué? Para que las personas piensen que es un chiste, es una historia o es una cuenta, es una historia medieval. ¿Por qué? Porque no conocen verdaderamente. Así como no conocen a Dios, tampoco conocen quién es el enemigo. Aleluya. Debemos de conocer quién es el que habita en nuestras vidas. Debemos de saber que en nuestra vida siempre hay como una llama encendida, el fuego del Espíritu Santo, pero también hay otro fuego encendido que está buscando quemarte cada día. Sino con las tentaciones que te provocan tu vida, provocan tu corazón, provocan el contaminarte con cosas que no son buenas, el contaminar tus ojos, el contaminar ese fuego que contamina el pensamiento del hombre, que contamina el corazón del hombre. Estamos entonces expuestos, pero bendito el Dios que ha vencido, porque la victoria la tenemos, nosotros tenemos la victoria, porque dice el incomparable Dios de Israel. Si usted y yo sabemos y conocemos quién es verdaderamente Dios, entonces estaremos nosotros confiados de que Él ya venció en la cruz del Calvario. El acta de decretos que tenía en contra de nosotros fue exhibido públicamente y lo venció en la cruz. A través de la sangre de Jesucristo, usted y yo somos victoriosos, porque es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así de que no podemos bajar la guardia, hermanos. No podemos nosotros bajar la guardia sino saber que el incomparable Dios de Israel, el Todopoderoso, el que dice que para Él todas las naciones juntas son como la gota de agua de un cubo de hielo. Entonces, si usted y yo meditamos que todas las naciones juntas son como la gota de agua cae de un cubo de hielo, ¿quiénes somos usted y yo? ¿O qué nos creemos usted y yo que creemos que somos? Si la vida del hombre es pasajera, la vida del hombre hoy es y mañana no puede ser, es como una sombra. La vida del hombre es nada. Si nosotros no somos nada, esto, hermanos, no es un cuento, no es realmente, no es un chiste. Tenemos que ser conciencia dónde estamos caminando. Estamos caminando entre minas explosivas. Usted y yo tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, dónde nos movemos, por dónde nos movemos, con quién caminamos, con quién andamos, dónde estamos, quiénes son tus amigos, o quiénes son los amigos de tus hijos, o quiénes son las personas que están influyendo en tu vida, que están desbaratando tu matrimonio, que están perturbando tu mente, tu cabeza. ¿Por qué? Porque no puedes vivir sin estar viendo esas páginas cochinas que hoy niños
y adultos y viejos están siendo corrompidos. Lo que es la pornografía, las lujurias, los falsos pensamientos. ¿Cuántas cosas hay? Entonces vemos que no estamos totalmente preparados. Estamos totalmente preparados. Dice que Él, sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces esa es una advertencia que usted y yo recibimos, que tenemos que dejar, despojarnos de toda esa mundanalidad, despojarnos de toda situación que afecte el acercarnos a la presencia, el poder saborear la presencia de Dios y no venir a jugar a la iglesia y no jugar a ser cristiano y no jugar al que hoy me convertí y que yo hablo de Dios y mis acciones son diferentes. Oh, pero es que te crees muy santo quizás, o te crees muy santa quizás, te crees muy santa, pero la palabra está para hablarnos. En Salmo 15 nos dice, la palabra está ¿para qué? Porque la palabra dice que nos redarguye, nos instruye, nos exhorta y nos enseña. Todos tenemos deficiencias, todos tenemos situaciones graves en nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántas situaciones hay y cuántas cosas están destruyendo tu vida? Están destruyendo tus hijos, tu familia. ¿Por qué? Porque ¿dónde va Pedro? ¿Dónde va toda la gente? Dice hay un dicho así, ¿verdad? Las situaciones empiezan pequeñas y terminan gigantes. Terminan después derrotadas. Terminan en el desierto. La vida de esta persona o de quien quiera que sea termina derrotada. Primera de Juan 4:1 dice, vea lo que dice Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por todos lados. La armadura. ¿Cómo puedes vestirte? Tú debes de saber y puedes conocer de qué forma puedes vestirte, sino como con el conocimiento, a través del estudio, a través de la enseñanza, de perseverar, a través de estar en santidad delante de Dios. Esa es la única manera como tú y yo podemos saber que verdaderamente podemos definir y podemos diferenciar qué espíritu es el que está moviéndose en la vida de una persona. Porque espiritualmente hablando, dice que se involucran en muchos. Por ejemplo, hoy está de moda el espiritismo, está de moda el horóscopo. Oh no, hermana, pero es que fíjese que eso no es nada, eso no quiere decir nada. Claro que sí. Eso es santería, brujería, hechicería. ¿Ah? ¿Cuántos se involucran en misticismo, en el espiritismo, horóscopos, la necromancia, las visiones, baños de ruda, la lectura de las manos? Oh no, eso no es nada. Claro que sí. Claro que sí. Son huestes espirituales de maldad, gobernando las regiones celestes. Porque Satanás, en 2 Corintios 4:4, que no se olvide, es el príncipe de este siglo y él está derramando y ha derramado un espíritu ha enceguecido a la gente para que no comprendan quién es él, porque se disfraza de ángel de luz. Es sutil, pero poderoso es Dios, poderoso es Él. Como poderoso gigante en nuestras vidas nosotros hemos vencido, porque Él ya venció en la cruz del Calvario. No hay nada que pueda atormentar tu vida, no hay nada que pueda derrotarte. No hay situación que te sientes acusada, que te sientes condenada o que te están condenando. Levántate y resplandece, porque ha llegado la luz, ha llegado la gloria, ha llegado la presencia, porque Él libera. Él te libera, no importa de qué te están acusando, de qué te preocupas. Si el Señor no ve las situaciones, Él no ve cuáles son las fallas. Él solamente quiere que usted y yo nos enlistemos. Él quiere que usted y yo estemos pendientes de quién es el enemigo, quién es, que no pasemos desapercibidos, que estamos en un mundo donde usted y yo tenemos que capacitarnos. Tenemos que capacitarnos, porque muchos dicen, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Probad los espíritus. Espiritualmente hablando, hay peligro. Hay peligro por todos lados. Usted y yo estamos enfrentándonos a un monstruo, realmente, pero usted y yo tenemos la presencia de Dios, porque el que está con nosotros es más fuerte. Entonces, en San Juan 10:10 dice que Él está buscando a quien devorar cada día. Él vino a matar
a hurtar y a destruir. Pero el enemigo está derrotado. Aleluya. Amén. Él está derrotado. En el versículo 10 de Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo nos vamos a fortalecer? ¿Cómo nos vamos a fortalecer en su presencia? Nos vamos a fortalecer muy fácil. Veamos el versículo 19. Vamos a ver. Espérenme. Isaías 59:21, ¿lo puede leer, por favor? Isaías 59:21. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el pacto que Él hizo con nosotros. Usted y yo no vamos a ir a pactar con Él, porque los pactos los hizo Él. Por eso dice que tenemos que tener cuidado. Hay muchos espíritus engañadores, discernir de dónde vienen. Él es el que hace el pacto con nosotros. El hombre no puede hacer pacto con Dios. Él es el que hizo el pacto. Él es el que hace los pactos. Él es el que hace los pactos. Entonces dice: te lo bendeciré por siempre a ti, porque mi Santo Espíritu ha sido derramado en ti. Porque mis palabras que yo hoy he hablado las he puesto en ti, y las he puesto en la boca de tus hijos y en la boca de los hijos de tus hijos de tus hijos por siempre. Aleluya. Entonces, ve que es una bendición grande. Sí, amén. Vamos a ver el versículo 16, ¿lo puede leer, señorita? Versículo 16 del capítulo 6 de Efesios. 10. Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. El escudo que el soldado portaba era de más o menos un 80 de ancho por 1,40 de largo. Este escudo protegía todo el cuerpo del soldado, su cuerpo entero lo protegía. Era hecho de madera cubierto con cuero. Entonces, ¿por qué manejaba el escudo? Ese escudo de la fe. Porque con ese escudo él libraba las batallas. El soldado era protegido y ese escudo no permitía que él fuera agredido. Aleluya. Las flechas que enviaban encendidas a él no le hacían daño, porque él estaba totalmente cubierto. Lo cubría el escudo. Ese es un escudo físico, pero usted y yo tenemos el escudo de la fe. Usted y yo sabemos por fe que Él está con nosotros como poderoso gigante, que Él pelea por nosotros. Sí, Él pelea por nosotros. Él dice que la sangre de Jesús simbólicamente nos protege. La sangre de Jesús, Él nos dio la victoria. Gloria a Dios, porque Él nos dio la victoria. Los dardos de fuego, esos dardos de fuego contra la persona, ¿como cuál pueden ser? Los dardos de fuego de la duda, los dardos de fuego, flechas encendidas de la incredulidad, flechas encendidas de la indiferencia. Esos dardos afectan. Y esos son los dardos por los cuales muchos caen y tropiezan día a día. Los dardos son flechas encendidas, lanzadas. Cuando no está el escudo de la fe, somos heridos. Por eso tenemos que tomar el escudo de la fe. Tomar ese escudo de la fe. Porque todo Él ya lo venció en la cruz del Calvario.
La duda de la fe. Las flechas encendidas de la duda. Hay que dejarlas agarrando el escudo de la fe. Para que las flechas encendidas de la incredulidad, de la indiferencia, de la lujuria, de la mentira, y le podamos servir a Él, porque no podemos servir a dos señores, ¿verdad? Si queremos vestirnos verdaderamente como Él quiere que nos vistamos, tenemos que capacitarnos y conocer. En Romanos 8:31 dice: ¿y qué pues diremos de todo esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31 dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Son situaciones, esos son flechas internas y flechas encendidas que afectan más que 1000 desprecios, más que 1000 palabras. ¿Por qué sabe por qué? Porque la indiferencia, la incredulidad y la lujuria no se ven. Y usted va a ver a la gente muy santa y lo va a ver muy bonitos, muy hermosos, pero estas cosas no se ven. No se ven. Esas flechas encendidas acaban con la integridad, acaban. Pero Romanos 8:31 dice: ¿qué diremos pues? ¿Qué diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Antes bien, dice en el versículo 37 al 39 del capítulo 8 de Romanos, dice: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. ¿Y quién es? Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Porque Él dice: ¿de qué se preocupan ustedes? ¿De qué estás preocupado? ¿Qué es lo que te agobia? ¿Por qué estás agobiado? ¿Por qué estás agobiada? ¿Por qué te preocupas? ¿Tú crees que esta prueba es para que te mueras en el desierto? ¿Tú crees que las luchas que has estado haciendo son en balde? Hebreos 6:10 dice que toda buena obra que tú has hecho aún para los santos, el Señor lo recompensa. Entonces, ¿de qué te preocupas? Si fueron los dardos de prueba para hacerte caer, porque eres un gran hombre de Dios, eres una gran mujer de Dios, y los dardos del enemigo te noquearon, los dardos del enemigo te hicieron retroceder, los dardos, las flechas del enemigo, esas flechas encendidas, te hicieron caer duda en tu cabeza: ¿será que Dios está conmigo? Los dardos, las flechas del enemigo te hicieron creer muchas mentiras, porque Él es el padre de mentira. Entonces, ¿qué hace? Desestabiliza el corazón de las personas para que duden, para que llegue la incredulidad, para que llegue la indiferencia y empieces tú a irte en contra del Señor. Él no está conmigo, no me escucha, ya no me ama, me siento solo, me siento sola, me siento triste. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó esto a mi vida? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué estoy pasando estas circunstancias? ¿Por qué estoy pasando todas estas luchas? ¿Por qué todas estas pruebas? Si yo le sirvo, si yo le he servido, he entregado mi vida a Él. Toda mi vida he puesto todas mis finanzas, he renunciado a todo, he puesto aún hasta la integridad de mis hijos, porque los he desatendido por estar sirviendo. Tú que eres una mujer y un hombre de Dios, estás pasando situaciones así. No te preocupes, que la recompensa del Señor no tarda. Tú espérala. Si no ve tantos ejemplos que tenemos en la vida de Job, él nunca renegó, sino que dijo posteriormente: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Por qué? Las experiencias lo hacen acercarte más al Todopoderoso, al que vive para siempre. Entonces, ¿qué te puede atribular? No podemos permitir que el escudo de la fe sea agrietado. El escudo de la fe no podemos permitir, no puedes permitir que el escudo de la fe sea agrietado por influencias. El escudo de la fe no puede ser perforado, porque si el escudo de la fe es perforado, está en peligro tu vida. Está en peligro tu vida. No te desanimes. No te desanimes, Dios está contigo. Entonces, el mismo Señor Jesucristo nos dice en esta palabra que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo oscuro, ninguna cosa creada te puede apartar del amor de Dios. No importa
situación estás pasando? ¿Te han despreciado? ¿Te han desechado? ¿Te han humillado? ¿Sabes qué? Al Señor le hicieron todo esto. Y Él mismo lo pasó en su propia carne. Pero Él dice que Él sabe hasta dónde tú y yo podemos soportar la prueba. Porque junto con la tentación y la prueba, Él da la salida. No podemos preocuparnos. Si te han ignorado, donde tú estás, en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, en el colegio, donde quiera que tú estés, en la iglesia, si te están ignorando, si tú en tu pareja, tu pareja te ignora, y tú te sientes como desechada o desechado por tu pareja, porque hay situaciones que en tu pareja no están bien, ¿sabes qué? El que restaura todas las cosas está en tu vida. Solamente búscale. Derrama tu corazón. Tú tienes la llave, porque dice: nada te podrá apartar del amor de Dios. Es más, cuando usted y yo estamos en esta situación, es cuando más tenemos que clamar, y más tenemos que buscar, y más tenemos que doblar nuestras rodillas, buscando al Todopoderoso, para poder vestirnos bien, para que nuestras vestiduras no sufran orificios, no sufran a través de las flechas encendidas que están derramadas y están directas para poder hacerte flaquear, para apartarte del camino de Dios. Veamos el versículo 17. En el versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mira que el yelmo de la salvación y la espada de la palabra que es la espada del Espíritu Santo. El yelmo de la salvación, y es la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir el yelmo? El yelmo quiere decir liberación. La liberación quiere decir el yelmo. Ese es el yelmo el que lleva en la cabeza. ¿Por qué? Porque allí el guerrero usaba el yelmo para protegerse la cabeza. Porque si es afectada la cabeza, entonces el guerrero fácilmente podía ser derrotado. Entonces, ¿por qué habla del yelmo? El yelmo va sobre la cabeza. Veamos lo que dice 2 Corintios 10:5. 2 Corintios, veamos para que veamos y comprendamos cuál es el yelmo de la salvación. Y dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, el yelmo de la salvación era el aparato que se ponían en la cabeza para proteger su cabeza. Porque si le daban en la cabeza, el soldado caía. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros? La cabeza es Cristo en nuestras vidas. Pero si el yelmo de la salvación, si usted y yo tenemos la salvación y descuidamos esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado, entonces podemos ser derribados. Podemos ser derribados y quedar fuera y perder nuestra salvación. Amén. Entonces, ve qué importante es cada instrumento. Qué importante es de qué forma nos vamos a vestir, o cómo nos vamos a vestir, o de qué manera nos vamos a vestir, o cómo debe ser mi vestimenta ahora que yo he llegado. No, ahora que el Señor nos ha alcanzado, porque nadie busca a Dios porque quiere, sino porque su infinita misericordia dice que Él nos escogió a nosotros. Y como Él nos escogió a nosotros, nuestro deber es hacer justicia, proteger nuestras vidas, cuidar lo que el Señor nos ha dado, derribando toda altivez, derribando todos los argumentos, todo altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿De qué forma? Conociendo la verdad. La verdad es Cristo. Practicando la justicia. Practicando la justicia, la bondad, la misericordia y el amor, del cual muchos hoy perecemos por esta razón. ¿Por qué digo perecemos? Porque estamos en este mundo y tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Amén. Nuestra salvación no es que hoy el Señor nos lo dio y vamos a ser salvos para siempre y vivir como la vida como usted le dé la gana y como usted quiere. Ni ser salvos y convertirnos en los jueces de los demás. No, ser salvos es cuidar todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios, es no permitir argumentos de hombres, dogmas de hombres en nuestro pensamiento y en nuestro corazón que vengan
a deformar la presencia de Dios en tu vida y a convertirnos en fariseos, el lugar donde estamos usted y yo. Gloria a Dios, porque el Señor alcanzó nuestra vida, nuestros despojos, lo que antes éramos. Dice que lo lanzó a lo profundo de la mar y Él no tiene memoria de nada de eso. Entonces, ¿por qué tú y yo tenemos que hacer lo mismo, verdad? Entonces, ¿por qué hay cantidad de personas, hermanos de carne, hermanas de carne, que viven como perros y gatos y conocieron a Dios? Pero los que no lo conocieron no le hacen saber que al que no ha conocido, que Dios en la cruz del Calvario quebró este acta que señalaba a la persona como el pecador. Pero Dios lo despojó públicamente y usted y yo somos libres de todas estas cosas. Somos libres de todos estos argumentos. No permitir que el argumento llegue a tu corazón y despedace tu vida. Por ejemplo, puede ser un pequeño comentario. La predicación que tuvimos la vez anterior fue celebrando la Navidad. Y por eso han habido algunas críticas. No podemos ser jueces de nadie. No podemos ser jueces de nadie. Vivimos en este mundo. No somos extraterrestres. No podemos ser fariseos, usted y yo. Somos personas de luz, personas que ayudan a edificar a otras personas. Y no podemos hacer las cosas que muchas personas están haciendo, denigrando a otros siervos y a otras siervas porque están predicando la palabra en verdad. Ese video me gustaría que lo escuchen las personas que hicieron algunos comentarios, porque nuestra Navidad es Cristo. Ese es otro tema, pero me gustaría que lo escuchen. Vivimos en este mundo y Él nos ha puesto, dice que son hermosos los pies de aquel que anuncia el evangelio, aquellos que llevan las buenas, que lleva la paz, que lleva la bondad y el amor. Entonces, librémonos de todos esos argumentos, hermanos. Librémonos de todas estas cosas que afectan el corazón, si no enfoquémonos en lo que es la justicia, el amor, la misericordia, la verdad, en amor. Si las misericordias de Dios son nuevas cada día, ¿quiénes somos usted y yo para estar señalando a la hermana o al hermano? ¿Quiénes somos usted y yo? Si Dios en la cruz del Calvario ya pagó un precio. Esa persona que tú estás criticando vale la sangre de Jesús. Esa persona por la cual tú odias y no puedes verlo ni en pintura, o no la puedes ver ni en pintura, es lavada con la sangre de Cristo también. Arregla tus cosas. Saca eso de tu vida. Porque el primer perjudicado eres tú. Porque eso es como un cáncer que está creciendo dentro de tu corazón. Quebrantando, dice 2 Corintios 10:5, todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Usted y yo hemos sido llamados para edificar. Y si nosotros no edificamos correctamente en justicia, entonces nuestra vestimenta no está bien. ¿Qué tal si yo me pongo este vestido lleno de hoyos? ¿Cómo se me va a ver? ¿Qué tal esa, verdad? ¿Verdad que no se va a ver bien? Entonces, si la vestimenta tiene que estar correcta, tiene que estar bien, practiquemos la justicia, hermanos. Practiquemos la justicia, la misericordia, la bondad, el amor. Practiquémoslo. No nos convirtamos en jueces de nadie, porque aquí juez solo hay uno, Jesucristo. Aquí estamos de pasada nosotros. Estamos de pasada. Entonces, cuando nos está hablando del yelmo de la salvación, es que tengamos sensatez, cordura. Protejamos nuestra mente. El yelmo de la salvación es que protejamos nuestra mente, hermanos, hermanas. Protejamos nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón, lo que pensamos, lo que ven nuestros ojos. Allá en lo oscuro donde nadie te ve, y luego vienes y alzas tus manos y vienes a decir: Dios te bendiga. Cuida tus pensamientos, cuídalos, cuida tu corazón, porque el que ve todas las cosas no te puedes esconder de Él. No te puedes esconder de Él. Él conoce las profundidades del corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino el Altísimo, el soberano, el poderoso Rey, el que habita en tu vida y en tu corazón? Prepara tu vestimenta correctamente, y lo podemos hacer con sensatez, con cordura, con sabiduría. Isaías 59:17 dice: pues de justicia se vistió como de una coraza
con yelmo de salvación en su cabeza. En su cabeza. El versículo 18 dice, ya casi terminamos, hermano. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Orando en todo tiempo, orando en todo tiempo. ¿Por qué? Si vamos a orar, entonces es cada día fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la oración, esa es la provisión del guerrero. Esa es la provisión que tú y yo necesitamos, porque el Espíritu Santo provee a nuestras vidas esa provisión. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esa provisión viene a través de la oración. Por eso no nos tenemos que conformar a este siglo, dice Romanos 12:12, sino transformaos por medio del entendimiento. Por medio del entendimiento, renovaos por medio del entendimiento. De esta forma, entonces empezamos a tejer correctamente el vestido. Ese vestido en el cual viene a transformarnos cada día, renovando vuestro entendimiento, quitando todas estas cosas que pueden afectar nuestra vestidura. ¿Cómo? ¿De qué forma? ¿Con qué lo vamos a hacer? Con la palabra. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada, dice. La palabra penetra el corazón. La palabra limpia el corazón. La palabra limpia y restaura tu corazón de esas flamas y esas flechas invisibles de las cuales el guerrero de Dios o la guerrera de Dios han sido atropellados. Pero Él dice que a través de la palabra vamos nosotros a despojarnos, porque la palabra es vida, porque la palabra es Jesucristo, porque la palabra misma restaura tu corazón, la palabra restaura tu vida, la palabra limpia tu corazón, la palabra quita el veneno de tu corazón, quita el veneno de tu vida, quita la amargura, la palabra te libera. La palabra dice que es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. No podemos engañar a Dios. No podemos engañarlo. Sometiéndonos a su presencia, dice que el diablo huirá de vosotros, dice Santiago 4:7. Sometiéndonos a su presencia, sometiéndonos a la voluntad de Dios, sometiéndonos a su palabra, sometiéndonos en obediencia a Él. Cuando Él nos dice amarnos los unos con los otros, debemos de hacerlo, porque así como Cristo amó la iglesia y se dio a sí mismo por nosotros, para que usted y yo también vivamos de esa forma. Entonces, obedeciendo y escuchando la voz de Dios y haciendo y practicando la justicia, como nos dice, imagínense, nos dejó un ejemplo tan maravilloso. Jesús, en los 40 días que ayunó, en los 40 días que estuvo ayunando de día y de noche, Él le dijo a Satanás, escrito está. Por 3 veces fue a tentarlo y le dijo, escrito está. Entonces necesitamos que esta armadura y que este vestido que usted y yo nos vamos a poner y nos ponemos, y este vestido esté totalmente listo para que sea aprobado por nuestro Señor. Tenemos nosotros que someternos al ayuno, a la oración, a la presencia de Dios. Tenemos que someternos, porque como cristianos se unen, hay muchas personas que se unen, pero pues se unen a la crítica, se unen a hacer cosas que no están bien delante de Dios. Muchas personas se unen, entonces la iglesia tiene que estar unida para que ese vestido esté perfecto, para que ese vestido que tú te vas a poner no tenga huecos, no tenga hoyos y no seas asateado, para que los dardos del enemigo no vayan a traspasar tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu alma y pierdas la salvación. Entonces la oración es algo formidable y maravilloso, en el cual dice que esa es la provisión para tu vida. Amén. Esa es la provisión de nuestras vidas. Si tú y yo, como ministros, como hombres de Dios,
no oramos, no intercedemos, no clamamos, entonces dime dónde vamos a llegar. Tenemos que unirnos como familia, tenemos que orar los unos para los otros. Si están mal tus hermanos, si están mal tus hermanas, ora por ellos, ora por ellas. No te conviertas en juez de nadie, porque el que juzga es uno. Entonces vea, dice, el que esté firme, vea que no caiga, ayúdalo. Si está pasando una situación tus hermanos o tus hermanas, ayúdalas. ¿Por qué no les das tú la mano? ¿Por qué no les das tú la mano? ¿Ah? ¿O qué tan difícil es para ti que tú puedas perdonarle? ¿Qué tan difícil es para ti? Libera tu corazón de estas cosas. Libérala, porque la palabra es eficaz y es más cortante que una espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, los huesos, las coyunturas, las tuétanos. Él es la presencia en tu vida. Y Él es la presencia en tu vida para que tú camines en victoria cada día. Quiero leerles una cita que está en Mateo 12:30. Y Jesús le dijo: el que conmigo no es en mi contra. El que conmigo no está en mi contra. ¿Qué tal esa? No queremos que el Señor nos sorprenda a pelear contra Él. No podemos estar peleando en contra del ungido, en contra del Dios Todopoderoso, porque no podemos nosotros pelear con el ungido, pelear con el hermano, porque la hermana o el hermano están mal hoy. ¿Quién te crees tú que eres perfecto como para que puedas señalarlo? No, tú ponte a cuentas con el Señor, abre tu corazón, ora por esa persona. Ese es el deber de nosotros como iglesia, ese es el deber. Pablo le dijo, lo dicen en el versículo 19 y 20, y oren por mí, oren, llévenme en sus oraciones para que esta predicación como ministro sea llevada con elocuencia, con poder, en el Espíritu. Clamen y oren por mí. Lo pidió la iglesia. Usted y yo tenemos que ponernos en cuenta, porque no hemos venido a la iglesia como a hacer un paseo, como el barco de ir a tomar un tour. No, ese es el barco donde usted y yo nos hemos subido. Vistámonos bien, vistámonos bien. Necesitamos unidos cada día en oración. Gloria a Dios, porque el Señor, yo sé que el Señor ha hablado a cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, por su palabra. Vamos a poner una alabanza para ahí como está usted sentado. Medite en el Señor, hable con Él ahí donde usted está. Pongámonos a cuentas con Él, porque Él es el que conoce todas las cosas. Él es el que conoce todas las cosas. No hay situación difícil que Él no la conozca. Él conoce todo. Solo dice: habla tú, hijo mío, hija mía, habla para entenderte, para conocerte. Gracias, Señor. Venimos delante de ti, Señor. Rindo alma y corazón. Sí, Señor, no tenemos nada. No tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor.